Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el paisajismo y el diseño urbano. Audiencia de Comedios, 19 de agosto, miércoles, volvió el sol, por fin, un clima copado. Y acá estamos en Diseño que Incluye. Va a ser un programa, si siempre me cuesta la objetividad periodística, hoy me va a costar mucho más porque estamos con José Santiago Campos Ríos, que es arquitecto, pero que hizo una investigación sobre los mundos gays de los años 90 en Buenos Aires, cultura, sociabilidad y política a partir del estudio de la revista NX, donde aborda el diseño y la arquitectura de los boliches gays de la época de los principios de los 90, sobre todo Búnker, Contramano, Telen y Confusión, Experiment. Y acá va a estar también Marcelo Correa, que es artista cómico transformista que trabajó en alguno de esos boliches, así que los voy presentando. Hola, José. Hola. Muchísimo gusto. Bueno, pará, porque tengo todo un currículum tuyo enorme que lo voy a leer medio rápido y si querés me vas contando la pregunta que yo te hice al principio, que era ¿por qué siendo tan joven y no habiendo estado en la noche gay de Buenos Aires, cómo llegaste y cómo se te ocurrió? Pero primero voy a decir que sos arquitecto recibido en la FADU, en UBA, maestrando en Historia, crítico de Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo también en FADU. Naciste en Venezuela, vivís en Argentina. Trabajás en los campos de investigación, docencia y práctica profesional de arquitectura, investigador y becario UBACIT del proyecto Los Lugares de Encuentro Homoeróticos Masculinos en Buenos Aires, que está radicado en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Busquiazo. Y como dije antes, tenés este proyecto de investigación de los mundos gays en los 90, que está radicado en la Escuela IDAES de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Bueno, ahora sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a los mundos gays de los 90? Bueno, muchas gracias por invitarme. El Mundo Gay de los 90 es un espacio donde compartimos con varios otros investigadores e investigadores. Sí. Lo dirige Maximiliano Marentes y bueno, estudiamos la revista NX. Sí. Y a partir de ahí estudiamos distintas cosas según cada expertise. Somos un grupo interdisciplinario bastante variado, con distintas formaciones y eso. Y me vinculé con este espacio por mi interés en relación a los lugares de encuentro homoeróticos masculinos, que es mi tema de investigación en mi tesis de maestría y por el cual tengo esa beca que comentabas. O sea, ¿cómo me vinculé con estos espacios? Primero fue por haberlos vivido, digamos, como varón bisexual y fiestero. Me gusta tu definición.
lo viví en la calle y no... ¿Cuánto hace que vivís en Buenos Aires? Hace 15 años. O sea que alguno conociste. Sí, En algunos estuviste. Mi prejuicio, mi preconcepto de que no los conocías no es real. Y entonces lo que me pasaba era que yo tenía esta vida como re intensa, no sé qué, y cuando iba a la facultad, esto no estaba en la facultad, no estaba en la formación, a pesar de que la facultad me ofrecía una formación re interesante, era una facultad muy abierta, pero bueno, parece que en los edificios, digamos que las personas no tenemos sexo en los edificios, y los edificios no moldean parte de esa experiencia erótica, digamos. Digamos, más que tener sexo también es expresar la sexualidad. Y bueno, por ahí intentando realizar este aporte sobre esto que estaba viendo y no encontraba reflejado en mi formación, fue que me vinculé con esto. Bien. Me nació el interés. Muy bien, y quiero presentar a Marcelo Correa, que es artista, performer, transformista, que vivió todo lo que José investiga, vos lo viviste. Vivo, ¿no? Todo lo que es la noche y la bendita ciudad que habitamos, que la verdad que está en variopinta con respecto a lo que comentaba José. Espera que yo no te dejo en cuanto a la oferta, ¿no? En cuanto a los espacios. Y bueno, la verdad que es una ciudad extraordinaria en toda la evolución, ¿no? Si uno hace el reconto de la evolución, empecé a... Eso, ¿dónde trabajabas? Y bueno, imagínate que yo empecé a mediados de los 80, concretamente en el 84. Y mi primer... Recién empezaba la democracia, o sea... Sí. Y empecé mi primer trabajo como artista, si bien yo ya frecuentaba Búnker y... nos conocimos nosotros en las Islas del Delta, que esa es otra historia, muy interesante. Para otro capítulo. Es para otro capítulo de nuestro colectivo, pero fuerte el capítulo. Sí, para investigar también, José. Sí, la verdad que toda la sí. movida LGBT que hay en el Delta. Es impresionante, es como una aldea inclusiva. Y es un fenómeno. Bueno, pero ahora volviendo al tema. No sé, de pronto... yo cuando empecé a visitar Búnker en la calle Anchorena y llegaba y escuchaba I Will Survive, claro, uno lindo. piensa, bueno, estoy escuchando un disc-jockey, un tema musical. No, estaba Gloria Gaynor cantando en vivo en el escenario. ¿Tuviste el día de Gloria Gaynor? Claro. Te odio. Así conocí Búnker, o sea, ¿cómo no enamorarme de eso? Entraste por la puerta grande. Claro, fue un cachetazo para mí. Otro día llego y veo una cosa rarísima en el escenario, algo negro que se movía desnudo, enredado en un acordeón. Era Gray Jones. O sea, nada, era un lugar... Sí, eran todas sorpresas, ibas y no sabías con quién te encontrabas. Muchas sorpresas. No sé, estabas en el VIP de arriba y estabas tomando algo con Florencia de la B de un lado y el alboroto de la Barbie del otro. Y eso era extraordinario, porque se vivía naturalmente. Muy. No sé si Javi, querés ir poniendo la presentación que nos trajo José y ahí vamos hablando un poco vamos siguiendo tu línea. Vamos siguiendo tu línea y yo voy a interrumpir con preguntas, ¿no? Porque... Él va enhebrando la historia. Sí. Y vos, Marce, también metete como protagonista, Por metete supuesto. a hablar, a opinar, a preguntar. Quiero que esto sea lo más polifónico posible porque de eso se trata, el diseño que incluye. Y después estaba Avenida Santa Fe, que imagínense que era como un gran boliche a cielo abierto. Era una pasarela. Una gran pasarela perfumada, porque era llegar a Avenida Santa Fe y escuchar tener esos aromas en tu... Es verdad. Sí, es verdad. Tenés razón, mucho perfume. Mucho, es verdad, yo también me acuerdo de eso. mucho. El olor de los 90. El olor de los 90 que no era el olor de ahora. Era extraordinario. Claro. Era una gran pasarela. Ir a buscar las tarjetas. Las tarjetas, el olmo, los puntos de encuentro, ese corredor entre... Pueyrredón y Callao. Entre Pueyrredón y Callao, claro. Sí. Esas miradas, el cruce, el levante, ¿no? Toda esta jungla que se desarrollaba ahí con esos códigos urbanos.
Bueno, y yo le contaba a José que venía mucha gente de afuera para vivir eso. Sí, sí. Porque acá se podía. Claro. Y vos hablabas con chilenos, uruguayos, y no. Sí, y cómo se moldea también. Una pregunta es cómo esa experiencia erótica, ¿no? ¿Cómo se puede moldear desde la arquitectura? Bueno, en estos edificios me parece que queda como bastante patente. Primero, como experiencia erótica, sería como una experiencia más vinculada al cuerpo, a los placeres del cuerpo y sus padeceres también. Y en estos espacios estaba como la dimensión del cuerpo represente. Yo estudio en muchos lugares, entre ellos, por ejemplo, los saunas. Y digamos, como la dimensión corporal es la del sauna, ¿no? Entonces, la venta del bienestar, del placer corporal. Pero bueno, también en estos otros espacios de la vinculados a la nocturnidad, el baile, el espectáculo, aparecen también esas prácticas corporales, digamos, en la práctica escénica, pero también en el baile, digamos, para bailar tenés que tener un cuerpo capaz, ¿no? Es una cosa así. Y aparecía algo más, que es algo que hablamos sobre la expresividad de esos cuerpos que iban ahí. Claro. Que, Sí. digamos, no se entiende un bar orientado a varones gays sin entender esa cultura particular en ese momento en particular. Claro. Como en el desarrollo de un montón de conductas alrededor de la represión Sí. y un montón de estrategias para sortearla que se expresaban en el espacio. Sí, ahí tenemos, ya empezamos ahí, Javi nos está compartiendo un poco la presentación. Ese es un interior de búnker. Las Claro. fotos de Diana Malán. Y bueno, ahí ven algo de esa escenografía, como lo de la producción de ese espacio que comentabas, Marce. Sí. Eh, Sí, Búnker era un garage que después se recicló. Se decía que el dueño era un comisario. Nunca yo lo llegué a comprobar eso, pero... Todos los dueños son comisarios. Es muy gracioso Sí. porque en los relatos orales está Sí. todo ese Todos fantasía. dicen, ¿sí? Sí, es siempre gracioso. se dijo eso de ese lugar. Mm. Y porque además uno se pone a pensar, un lugar así, en ese espacio, hubiera sido muy fuerte si no hubiera tenido como una cierta pseudo habilitación, ¿no? Ujú. Ustedes me entienden. Sí. Y sí. Pero bueno, había una arquitectura y además había mucho nivel en Buenos Aires en ese momento. Vos ibas a Teleni, ahí atrás del Hospital Alemán, y era Sí. un fastuoso. Más adelante vamos a ver Teleni ahí, Sí, ¿no? ahora Sí, ahora también- y vamos al capítulo Teleni, lo necesitamos. Sí, Lo necesitamos. Chueca, o La sea, Divina el Bijú, restaurante de yo- Chueca ay. era fabuloso. No leo nada desde acá, así que alguien que me... ¿Qué pasa si miramos estos lugares con las herramientas de la arquitectura? Claro, sí, justo esa era como una de las preguntas Una pregunta iniciales disparadora. del proyecto, porque era, bueno, está bien, estos lugares existen, Ujú. pero bueno, ¿por qué merecen ser estudiados desde la arquitectura? Sí. Eh, Y también qué pasa si los miramos, como decías vos y como decía Marcia recién, desde la historia, como parte de la historia de nuestra ciudad y de la Claro, historia exacto. urbana. Como que mi trabajo es reinscribirlo en ese registro, digamos, como parte de la historia de la arquitectura y de la historia urbana. Ujú. Es que había mucha inversión también, digamos, en escenografía. No eran paredes blancas nada más. Había mucha... No, Te claro. vendían Mucho dorado, Sí, mucho... sí, Te sí. vendían fantasía, Sí. ¿no? Era una experiencia del espacio, más Sí. que ir a bailar, Sí. era un montón de otras cosas. De otras cosas, sí. Sí. Y otra de las afirmaciones es esta, ¿no? Que la sexualidad no solo ocurre en el espacio, sino que produce espacio. A ver, Produce relaciones en el espacio, relaciones entre los cuerpos, una vinculación con los edificios distinta, digamos que tiene una pata, no está fuera del mundo social, digamos, ¿no? Porque está esta idea de que como que el diseño y los espacios construidos están fuera del mundo social. No están inscritos en el No. mundo social, nos vinculamos con ellos, interactuamos con ellos, y bueno, y cómo producen espacio y a su vez cómo el espacio moldea los cuerpos, ¿no? sin duda. Como te lo voy a dar, vamos a hacerlo circular. Re. Y bueno, esta imagen es la anterior es un collage de Gure Hill, que es un colega que estuvimos trabajando esta idea de las formas de encuentro anteriores a los boliches, que tenían lugar
digamos, de forma marginal y clandestina, producto de la represión. Y entonces se creó todo un argot y muchas formas de encuentro, que eran como el gire, que si ven la parte roja sería como un contrapunto entre la casa suburbana familiarista y el del gire, que es esta práctica de los varones de encontrarse en espacios públicos y apropiarse de esos espacios. Pero también muchos otros, por ejemplo, está la tetera, que es otro de estas formas de vincularse. Sí, otro formato, digamos. Procurando intercambio erótico, digamos, y que, digamos... Vamos a contarle a la audiencia de diseño que incluye tetera, 2 puntos, definición. La tetera es una forma de encuentro de los varones, histórica, formada en este contexto de represión que les comentaba, donde se apropiaban de ciertos espacios, en particular los baños públicos, y la sociabilidad estaba bastante reducida al sexo, circunscripta a eso, con poca interacción verbal, digamos. Poca posibilidad de interacción verbal, porque en un baño me encuentro, hago lo que tengo que hacer y con el riesgo de la cana y la persecución todo el tiempo. Pero digamos, ¿por qué iban ahí? ¿Qué hace que alguien prefiera un baño a su casa? ¿Por qué iban ahí? Porque no se podía circunscribir toda esta experiencia en el hogar. El hogar rechazaba estas prácticas y te quedaba, digamos, en pampa y la vida y tenía que hacer con una piola y 2 palitos tu espacio. Claro. Y esto era, no digo que todos los varones gays hacían esto, ni que todos los que lo hacían eran varones gays, pero estaba bastante extendido. Y hay otra forma del encuentro que era el de las parties, que eran como una fiesta en el interior doméstico, que eso solo lo pueden hacer algunos, quienes cuentan con el espacio seguro del domicilio o algunos espacios comerciales. Y justo que hablamos de la Isla del Tigre, esta imagen es de Joaquín Insausti, de una investigación que ha hecho sobre el encuentro en el Tigre y todas esas dinámicas en el marco de la dictadura. Es bellísima la imagen. Porque en ¿De partes, qué año es más o menos, sabes? No. Mira, ahora no, pero creo que es del mediados del 70, me parece. Sí, eso debe ser de los 70, que fue la época donde el Tigre alojó a nuestro colectivo y lo, y lo integró, porque el Tigre lo que tuvo de maravilloso es que lo integró a la comunidad isleña. Claro. Y eso es... Participaban de los carnavales, Totalmente. Iban al club del Tigre. Estaba fascinada con nuestro y sigue estando fascinada, porque yo vivo en el lugar. Son parte. Claro, exacto. Sí. Bueno, y son parte. Esto de las parties es como digamos, utilizando la palabra en inglés, para fiesta, y era una producción de vestuario, no sé, una práctica de transformismo, y a su vez hacían shows, como que tenía una riqueza que el espacio de la tetera y del gire no lo tenía, porque no podías, digamos, era más inmediato. Sí. Bueno, y quiso la vida que estemos a la vuelta del Maipo, y en el Maipo se está haciendo un espectáculo que es Arauz Uranista. Saraos Uranista. Sí, Saraos, con Emi. La querida Emi Figueredo. Claro. Besito, mi amor. Exacto. Que habla un poco y mucha gente talentosa más, pero bueno, Emi lo tengo acá, lo tengo en el core. Pero habla un poco de esto, ¿no? Pero mucho más atrás. ¿La viste? La vi, sí, por supuesto. La tenés que ver. Sí, la vi. ¿La viste? Me encantaría volver a ver. Sí, vamos. Es poesía pura. Vamos de nuevo. Sí, yo restoy. Vamos. No las vi en el Maipo aparte. Bueno, hay que ir a verla ahí. No la vi en el Maipo. Bueno, a ver. Y la imagen anterior era una pregunta, ¿no? De que es que todo esto no estaba en los mapas. No era, digamos, producto de las interacciones verbales, de alguien que te pasaba el dato, de que de casualidad te encontraste con esto, fuiste a ese baño en ese momento. Y era como un aprender a ver cosas en la ciudad que eran invisibles, nadie las veía. Sí. En el 80 en el 86 encontré este texto, esta nota, publicada en la revista Flash. Bueno, el título es increíble, ¿eh? Lista completa y submundo de los locales gay que funcionan amparados en la democracia. ¿Y qué pasaba ahí, no? Es como que varios investigadores han dado cuenta de esto, que es que con el restablecimiento de la democracia empieza a consolidarse o a emerger, digamos,
una sociabilidad alrededor de los espacios comerciales, o empiezan a emerger espacios comerciales que albergaban a toda esta gente que estaba dispersa en ese mundo, digamos, que no pasaba por los mapas de la ciudad. Y entonces este Romano, que es el que escribe la nota, se maravilla de que existan estos espacios que antes eran impensables, dice, en la dictadura, y solo los podías ver quien viajaba afuera con la plata dulce, dice. O sea que la democracia posibilitó la existencia de algunos lugares como amparados o con cierta habilitación. Claro, sí. No es que antes no existieran, pero no podían existir de esta forma. Claro. Y durante los 80, vos sabrás más, Marce, que yo de esto, pero la represión continuaba Sí. operando y con Sí. bastante fuerza. Sí. Ujú. Y esto hacía que estos espacios sufrieran acoso policial constante. Había un tema de un artículo, te detenían en la calle por un artículo cuando uno estaba, como decimos nosotros, cuasi montado. Porque a veces uno iba a bailar muy extravagantemente vestido. Contanos una A ver, pincha. No, y a sí, veces- describí tu... No, a veces ibas con cosas que a otros les llamarían la atención, botas, con cierto taco, los mismos pantalones, no usábamos los jeans. maquillaje o sin Claro, no, había toda una producción, o sea, uno no iba a bailar así nomás. Ujú. Claro. Iba a bailar, se producía Sí. para ir a bailar. Sí, y te Y- montabas aunque no fueses transformista, aunque no, No, fueses parte no, del la gente- espectáculo arriba de un escenario. Pero eso era claro. además, por eso Bunker era una jungla, porque uno se encontraba ahí, no solamente con artistas, sino con gente muy extravagante. Ujú. Esa es la palabra, Sí, sí, mucha sí. extravagancia. Y Mucha. ahí te explicaban un artículo que era el que en el cual se amparaban para ficharte. Entonces, bueno, algunos los demoraban un rato, otros se los llevaban, etcétera, etcétera. Era una contravención, Claro. esa era la palabra técnica. Eran los edictos policiales en ese ¿Te momento. llevaron, Marce, alguna vez? No, a mí no me llevaron nunca, creo que también la armadura de ser artista y de ser pillo, viste, claro, yo me recontramontaba, pero adentro del boliche. Claro. Claro. Entonces, O sea que siempre andabas con bolso. siempre llevaba mi bolsito, actuara o no actuara, y ahí, y además había diferentes estatus de boliche. Una cosa era Bunker y otra cosa era Angel. Claro. Angel era, nosotros le decíamos el boliche de los camioneros, pero era un boliche donde cualquiera que se pusiera una peluca comía de lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, claro, había chicos que venían de Gregorio de la Ferrere, no tenían mucho, pero se ponían la carré y dos pelotitas de ping-pong, En las tetas y ya. y Y ya... eran Rafael Acarrá. 4 de la mañana te invitaban tragos, comías, yo te dije, pero José se porque ríe. claro, porque era muy básico el boliche. En Búnker había que producirse mucho. Búnker Búnker exigía era otra, distinto. sin Era menospreciar otro Angels. level dentro del ambiente. Sí, bueno, y la cuestión el acceso económico, digamos, marca estos espacios, porque, digamos, en la tetera y en el gire no tenías que contar con demasiados recursos económicos. Además pasabas de Vogue de Madonna a la cumbia que explota en Claro. Angel. También Claro. marcado por Sí. eso. Muy marcado. Por los gustos musicales, los Sí, ritmos. claro, un perfil. Era la un perfil transpiración. que no es lo socioeconómico, nada No, más, no, Marce. no. Además a mí, digamos, al público que iba a Bunker le encantaba también ir a Angel, porque Angel era súper divertido. Lo que se veía ahí no se veía en ningún otro lado. Por ejemplo, travestis a Bunker iban poco. Porque el travesti en esa época no estaba tan bien visto, no es hoy. Entonces, por ejemplo, a Manhattan no entraban. No. Bunker, Manhattan raramente entraban mujeres. A mí me costó además un poco de no entrar mujeres. Claro, yo exactamente. entré porque entré, era la única mujer en un grupo de 6 varones. Exacto. Y entonces medio como que, bueno, y entrás y salís, me dijeron. Exacto. Entramos, recorrí, vi y me fui. Estuve Y 15 Angel minutos. era todo. Entonces eso era nada, o sea, estaba muy inclusivo era Angel.
Sí, y estos espacios también, o sea, tienen esto de que Ay, no, paren. Sí, perdón, no, terminé de decir, pero Javi, no te vayas de esa imagen. Después. tienen esto de muy orientado a cierto público. Sí. Y a veces no se entiende por qué, digamos, como que tiene que ver con esta cuestión histórica, de que funcionan como espacios afirmativos de la identidad, digamos, claro. como que es el único espacio donde ese pibe de Isidro Casanova puede ponerse la peluca o torcer la muñeca, Tal cual. que en toda su vida es el único lugar Seguro. seguro donde nadie te va a cagar, te va Es que dar vos- un bife, te va a mirar mal, es tu espacio. Obvio. Entonces, como que algo de ese celo tenía que ver tanto con los públicos desde adentro, como con un control del público hecho por los propios comerciantes, ¿no? Como que estaba esta cuestión con las personas trans, que, bueno, no deja de ser polémica, digamos, como que por qué no podían entrar, muchas veces tenía que ver con esto del ingreso o la demonización, el ingreso económico, digamos, o la demonización de las personas trans en ese momento. Que esto No, y además ha cambiado porque- bastante. Y además, Sí. José, había control. O sea, no es que entraba cualquiera a cualquier lugar. No, no era así. O sea, vos para entrar pasabas por ciertos controles. Que tenía Yo que he ver- visto gente que le han dicho que no. A Yo mí me han también. dicho que no. Yo he visto, Por no sí, tener no zapatos. Claro. O sea, era Sí. normal. Había un código, reglas de admisión. Claro. Qué fuerte. Que ahora ya no existe No. eso, pero hasta No. hace muy poco hay una ley, una ley de la ciudad donde no se admite, Claro. tenés que entrar, digamos, Sí, sí, sí. si querés usar el servicio. Claro. A mí me gustaría que fueras un poquito Sí. más atrás, porque Javi, ¿podemos ir les contaba lo de... una antes o esa? una antes, sí, una antes. Que estaba la revista Esta es la revista Noticias, Noticias. que después de esa de esa nota de Romano del 86, que da muestra este sistema de lugares, digamos, que cuesta encontrarlos, que van de boca en boca, Noticias publica esta nota, El gueto. El gueto gay, del 91. Y es interesante porque hace referencia, digamos, mezcla cosas. El gueto es una experiencia histórica abominable, pero es distinto. Si bien había concentración espacial, esto está haciendo referencia a algo distinto, ¿no? Porque es la concentración de comercios orientados a los varones gays. Y la revista Noticias ya no lo muestra como un submundo, lo muestra como una cosa, digamos, registra la fachada, te dice cómo son, cuánto cuesta entrar, como que lo que te está hablando ya es de algo que es más legible, no es un submundo, ¿no? Está como en la planta baja, Sí. podríamos decir. Ok, lo muestra, lo visibiliza de alguna manera. Claro, y después ahí... ¿Y lo integra a la trama urbana o no? También. Claro, sí, lo muestra eso, como integrado a esa experiencia de la ciudad. Esta es una ciudad posible y está pasando en Santa Fe y Pueyrredón. Santa Fe y Pueyrredón es así. Y en la otra imagen En la que le sigue. reunía una tapa de la revista NX, NX. y una tapa de Agenda, que era el suplemento, donde durante los años de vida de la revista, que se sostuvo desde el 93 hasta el 2001, publicaban en la agenda, que era un mapa Claro. de la ciudad con todo lo que pasaba Con todo. en los boliches Pero- orientados a el público LGBT, digamos. Pero ahí había otra revista que se llamaba La Otra Guía. Claro. La Otra Guía tenía mucha información y uno se la encontraba gratuitamente en todos los lugares a los que iba. Y ahí capturabas mucha información. Claro, eran Y además había un sector de contactos. Claro, que era importantísimo. Era, Sí, pero NX fundamental. también tenía. sí, es Sí, una... sí. o- Pero esta muchas- salía mensual, creo, bimestral. mensuales. Mensual. La otra salía todas las semanas. Entonces todas las semanas tenías mucha info. Claro. Pensemos para la audiencia, ¿no? No existían las redes sociales, no, No. existía internet, no tenías teléfono en tu casa. No, este, era un embole. Sí, no era fácil buscar. No. No era fácil buscar. Y entonces estos espacios tenían una vitalidad enorme por eso mismo, porque te ofrecían lo que no te ofrecían en otros lugares. Como que podías encontrar gente como vos que estaba buscando lo que vos querías, Tal cual. que te mostraba un mundo del cual vos querías saber. Y Ujú. la revista NX lo que hacía era esto.
los hacía legibles, digamos. Sí. Mira, quedan acá, el martes hay tal cosa. Sí, porque había toda la semana, había actividades. Sí. Eso era excelente. O sea, desde lunes a lunes tenías abierto todo. Y además había muchos lugares. O sea, restaurantes, pubs, bars, teatros, saunas, como dice él. Una oferta, pero muy amplia. Y en mi investigación yo registro el desarrollo de esos espacios, ¿no? Y veo cómo se va diversificando la oferta y también aumentando el número de los Mucho, locales ofertados. Y es una cosa mucho. increíble porque, digamos, lo que quiero decir es que no es que antes no habían lugares o que aparecieron los boliches de repente, sino que algo que ya existía se fue intensificando Tal y cual. se fue haciendo más legible, más accesible. Tal cual. Esa es una idea que me gustaría Sí, que... y no solamente acá, porque hay que destacar algo. Nosotros que trabajamos acá en Mar del Plata, era asombroso en Mar del Plata la cantidad también de espacios que teníamos para poder Sí. estar con el colectivo. Una ciudad que, bueno, hoy tiene una impronta gay increíble, Mar del Plata. O sea, quedó con todo eso de los 80, de petróleo, de sitges, ¿no? De espacios muy característicos, pero Mirá. muy buenos además. No fui. Ya Bueno. Mar del Plata, el mundo gay me lo perdí. Bueno, Mar Llegué del hasta Plata, acá. Mar del Plata tiene, para tu Y digo investigación... gay porque en los 80 y 90, cuando yo empecé a ir a boliches, no eran boliches LGBT, no. Claro. Eran boliches gays. Sí. Incluso los de lesbianas. Sí. Eran Sí, boliches sí. gays. Sí. Como muy afirmativo con la identidad, Sí, digamos. sí. El espacio de las personas trans, el espacio de los varones Sí. gays. Sí, sí. Y bueno, sí, los varones gays tenían sobre representación. Mucho, Teníamos sí, mucha sí, más oferta sí, que las total. mujeres lesbianas. Sí, sí. Bueno, Llegamos a... hasta ahorita, recién lo que vimos fue cómo se construyó una cultura espacial y una, digamos, alrededor de una cultura social, sexual, ¿no? Y que esa cultura espacial se fue haciendo más legible en la ciudad, les contaba. Pero bueno, ¿qué pasaba cuando uno abre la puerta de esos espacios? Lo que estos lugares muestran es que había como una separación bastante tajante entre la calle, lo que se muestra hacia la calle, y el interior. Los espacios eran bastante parcos en su expresión hacia afuera, y esto tiene bastante que ver con todas las cosas que Que estuvimos venimos charlando. con... Sí, totalmente. Y mirados en secuencia, digamos, o teniendo un conjunto de casos para sacar conclusiones, yo lo que vi fue que habían fachadas discretas, oscuras, casi mudas, un acceso retirado, y ahí entonces empiezan a aparecer cosas de arquitectura, ¿no? Un umbral, una escalera, un subsuelo, relación entre esos espacios, gradaciones. Les quería mostrar les voy a mostrar 3 ejemplos. El primero es Teleni, que me gusta Sí. porque acá tengo usuarias, Claro. habitantes del espacio, Sí, sí. que fue Muchas veces fui a Teleni. Sí. Amaba Teleni. Bueno, era un lugar Bueno, maravilloso. sí. Basta un la espacio que nostalgia. funcionó casi 10 años. Ujú. Tuvo la última de sus sedes en esta casa chorizo que les muestro, sobre la calle Juncal. Y era un espacio pensado originalmente como una especie de casa de té y fue adaptándose para convertirse en algo como el Café Concert, donde la experiencia consistía en permanecer, algo muy distinto a lo que veníamos viendo, ¿no? Sí. Que era circular por la represión, ¿no? Permanecer, tomar algo y mirar un espectáculo de transformismo o de stripper masculino. Todo eso pasaba ahí. Y además se facilitaba mucho el contacto, porque había los domingos de telegrama, que son los domingos de embole. Claro. Entonces la gente iba ahí, los que estaban sin pareja, se sentaban en mesas Las como en mesitas. sitges Sí. y se armaban unas parejas bárbaras. Todo. Y todo entre risas y buena onda. Ujú. O sea, facilitó mucho el contacto, Teleni, Sitges Sí. y otros. Imaginemos esto de alguien que venía de estar levantando en la calle y teniendo, digamos, un intercambio sin palabras a tener que... Pero era otro tipo de Sí. levante. Era otra cosa, claro. Era levante con Era una proyección. situación novedosa. Con proyección, me Claro, encantó. lo otro es era levante polvo para el Exacto. momento. Ahí ibas ya con otra proyección. Claro. Claro. Y bueno, el espacio lo que hacía era que ocupó esa casa, que era una casa chorizo. ¿Y una casa chorizo qué es? Un espacio compartimentado, ¿no? La secuencia de espacios, esto es
una constante en Buenos Aires, ¿no? Y para lo que querían hacer, se encontraron con este espacio que ya estaba reformado, digamos. Hecho por artistas también, digamos eso, ¿no? Claro, Adolfo Adaro y Osvaldo Claro, Cutuli. eran artistas que actuaban, Eran o sea, ¿vos te acordás? Sí. O sea, te recibían montados, era la jaula de las locas. Las hablas Ay, de por Fernández. Dios. Era la jaula Qué de las lindo. locas. Una fantasía enorme. Sí, en Buenos Aires. Entonces ocuparon este espacio que había sido intervenido para buscar esa continuidad visual que les permitía albergar todos estos espacios Sí, todos esos que usos decíamos. también. Vos no podías tener un escenario en un espacio compartimentado. Entonces, eso. Se abrieron esas relaciones entre ambientes, tirando muros, buscando ese tiro visual hacia el escenario, y la barra pasó a ocupar parte del patio techado, Exacto. que si lo ven está reconstruido allí en base a entrevistas. Eso te iba a decir, el plano lo armaste, el plano que está a la derecha, A lo la armaste derecha. vos. Sí, en base... Es un diseño en base a lo que fuiste consiguiendo y la información que te fueron aportando. Claro, el archivo de AISA y la web Cómo Llego me brindaron cierta información que yo luego contrasté mediante entrevistas, y es re lindo porque me cuentan y se conmueven, ¿viste? Y me van dibujando y me dicen, mira, acá estaba el... Y te voy a aportar un dato. Hay una réplica de este lugar. A ver. Una vez vienen unos franceses acá, a Buenos Aires, y van a Tereni, van a diferentes teatros, yo los conocí, y él se queda fascinado con este lugar. Entonces intenta hacer algo similar en Benidorm, en España. Lo logra hacer, se llama El Molino, pero no es como Teleni. Pero logran hacer la réplica de Teleni en París, en un lugar que actualmente está abierto y se llama Cabaret Mijoux. Me encanta. Cabaret Bijou, Mijoux. como la Bijou. Sí, Mijoux con Ah, M. mi. Cabaret Mijoux se escribe. Mijoux. Cabaret Mijoux es la réplica de Teleni en París. Qué hermoso, che. Y actualmente está buscarlo. abierto y actualmente los dueños son... Qué bueno sí. que estás acá, Max. Sí. Me Sí. encanta esto. Todo Me dato encanta. para tu, Sí, sí, está buenísimo. para tu tesis. Bueno, Entonces, no es que se incorporó un nuevo programa sobre un edificio existente, sino que la arquitectura tuvo que reorganizarse para hacer posible una determinada forma de sociabilidad y espectáculo. Después hay un segundo caso que es la imagen que sigue. capaz de que lo esta, conocés, no sé. ¿Cuál? Se llama Contramano. Sí. Es un espacio que sigue funcionando y miren algo de los cambios de escala, ¿no? Pasamos de una casa chorizo en un lote re pequeño a un gran salón de baile, digamos. Claro. Un sótano. Un sótano. Ujú. Contramano es interesante porque funciona en un subsuelo y porque su recorrido de acceso ya construye una experiencia. Si miran el plano desde la izquierda, van a poder ver que hay el acceso se da por esa escalera que desciende y te encontrás con una boletería. Esa boletería funciona como un filtro de acceso. De ese filtro de acceso, si te decidís a pasar, está el bar y la sala como de más social de compartir el trago y charlar. Y después está la sala de baile que remata en un escenario y con la cabina del DJ, que es importantísimo. Y para mucho esto. espejo. Y Mucho eso. espejo. Además de eso, esa experiencia está acompañada por un montón de ambientación espacial, ¿no? Claro. Las paredes espejadas, el juego de luces, la cuestión del sonido, que también crea una atmósfera bastante particular. Y ahí, bueno, lo que vemos es eso, una gradación Y de espacios además, y una producción además de ambiente. la oferta, la galería humana de chicos, ¿no? Porque era típico comprarse ahí los Taxi Boys. Claro. O sea, Otra arquitectura. era otra arquitectura. arquitectura porque vos ya veías la barra y los veías uno al ladito del otro y ya... Claro, y aparecían formas de habitar este espacio, ¿no? Lo que en las entrevistas que hago reaparece. No, ese hace barra, aquel se para sobre el parlante. Y además, yo soy más de los... ahí en Contramano empezó la movida de los osos, que fue muy típica de esa época y era muy típica de Contramano, de los domingos. O sea, los domingos tenían esto, ¿no? En Telen eran los telegramas, en Gasoil eran los shows y en Contramano los osos. Claro. Qué lindo. Que lograron tener su espacio también. Exactamente, Porque esa porque es otra jungla. Si querés, contá qué son los osos, porque... Eso, tal Los cual. osos, dos puntos. los osos son chicos gorditos, retacones, peludos, Peluditos.
Sí, A Lore le peludos, gusta, de peluditos. barba y bigote, nada, tienen esa bastante leather, que a su vez tienen sus cazadores, ¿no? Que son chicos comunes y corrientes que les gustan estar con osos. Entonces eran las fiestas de los osos porque se encontraban los cazadores con los osos, que eran como las vedettes, digamos, de la noche, de la tarde. No era la noche, era más a la tarde. Domingo tardecita, Sí, tipo tipo 7. 6, 7 de la tarde ya los osos empezaban a funcionar y se llenaba también, explotaba. Pero fue una movida de ese momento. Hermoso. Me gusta porque aparecen muchas cosas, ¿no? Un público que se diversifica, porque antes eran los homosexuales, Sí, los varones no. gays. Y después te das cuenta que somos como todas las personas, Sí, digamos, obvio. hay diversidad. Y el hétero curioso, porque también digamos esto. Exactamente. En Búnker la gracia que uno tenía es que encontraba Era al una jungla, como hétero dijiste. curioso. Sí, claro. Al chico que lo llevaban inocente. En el año 94 yo me acuerdo que nos juntamos con mi grupo, no voy a mandar a nadie al frente, pero con mi grupo de la escuela primaria, que todavía nos seguimos encontrando 1 o 2 veces por año, y en la salida con otro amigo dijimos, vamos a Búnker. Y los metimos en Búnker y estaban, pero fascinados. Año 94 hay un montón. Mira, tenía fotos de Búnker yo. Me gusta. Qué tonta que no te traje. Por eso digo, Sí. uno se encontraba esa Sí. realidad. Sí. Era mezcla. Nosotros decíamos Búnker es mezcla. Y eso Sí. también representaba una tu novedad. celu sonando, radio en vivo. Perdón. No pasa nada, atendé. De hecho, ahora quiero saber quién es. Pará, y yo mientras quiero una pregunta, Perdón. José. No pasa nada. ¿Qué problemas espaciales resuelven estos boliches? O sea, ¿qué problemas espaciales necesitan resolver para dar cabida a estas prácticas? A su vez, ¿qué problemas, no sé si llamar problemas, pero bueno, qué cuestiones de todo este abanico y posibilidades de personas que se encontraron de otra manera resuelven y cómo se tiene que adecuar un boliche para estas determinadas prácticas? O sea, Te hice 3 preguntas en una, perdón. sí, son varias. Vamos a responder todas. Primero, que es que lo que encontré es que estos espacios no eran producidos por profesionales de la arquitectura, digamos, eran autogestivas o gestiones de los empresarios, de los gestores, los comerciantes, en un diálogo bastante fluido con el público que asistía, como es una interacción. Y también por los agentes externos, estaba la municipalidad y la policía ahí dando vueltas y todo eso conllevaba a darle la forma que tenía. Ujú. Entonces, las primeras cosas que encontré es que la gran mayoría son adaptaciones de espacios existentes. Pero ninguno es construcción ex novo. Todos son adaptaciones. Y entonces lo que se encuentran es con una cosa que abunda en un tejido consolidado de Buenos Aires, en el tejido urbano, que es la Casa Chorizo. Ujú. ¿Cómo hacer de ese espacio compartimentado un lugar, digamos, que tiene las características de una pista de baile? ¿Cómo le dotas esas características? O el estacionamiento en un caso, Sí, claro. u otros edificios, digamos. Pero básicamente es eso, las adaptaciones, pero también cómo producís un interior, que es esto que hablamos de cómo se incluye la fantasía, el absurdo, todo, digamos, un montón de elementos que a la teoría disciplinar más dura le parece que es todo lo que está mal, Claro. digamos. Pero curiosamente, o paradójicamente, al mundo social le encantan esas cosas. Como que a veces hacemos arquitectura para los arquitectos y no pensando que hay gente que lo habita, ¿no? Ujú. Eh, Estábamos viendo todas cosas de Búnker. La entrada hace un ratito, la entrada física, digo, después Sí. una entrada, una tarjeta de un tarjetero o 2. y esta foto es de Diana Malán también, que hacía prensa en el espacio. Y bueno, Búnker tiene una cosa que está buenísima, que es que ocupaba un antiguo estacionamiento Sí. que Ujú. tenía grandes luces, digamos, y una organización espacial bastante diferente a lo que veníamos viendo. El espacio se organizaba de forma axial. Después, si querés mostrar la planta y ahí creo que va a estar... Javi, no sé si... Ahí. Ahí va, ese Genial, es la excelente. planta del espacio, ¿no? Es
Eso, un espacio de... Javi, bastante- estás por recibirte de arquitecto, si se dice así, ¿eh? Este es del archivo de AISA y es un espacio de grandes dimensiones, o sea, son 2 lotes y de los más profundos de la manzana, Claro. los del medio. Era Mitad de, grande, sí, sí. mitad de cuadra. Claro. Y funciona en un antiguo estacionamiento que tiene ese recorrido axial donde se vuelve a repetir lo de la gradación de espacios que comentaba sobre contramano, con el acceso como filtro, pero después entrabas y ya tenías la pista de baile. Sí. Y este espacio se caracterizaba por la mezcla de públicos, digamos, estaba orientado a varones gay, pero no exclusivamente a varones gays No. quienes podían ingresar, y ofrecía algo interesantísimo, que es que parte de esa experiencia de la cultura sexual de los varones que veíamos antes, estaba reflejada en el espacio. Al fondo se ven los baños, es un plano de instalaciones, así que por eso tiene todas estas rayas. Al fondo se ven los baños y entre los baños estaba el túnel del amor. Sí. Y ofrecía, digamos, como mediante la compresión de los cuerpos en un espacio bastante chico y con iluminación casi nula, la oportunidad de establecer intercambios eróticos. Sí, igual no mirar- estaba, ojo que el túnel no estaba abierto todo el tiempo. A ver. El túnel estaba cerrado con cadenas. Hasta que pasaba, ¿vos te acordás? Mm. Bueno, en general las chicas no iban. No, claro. Hasta que pasaba el show. Una vez que pasaba el show, eran poner entre las 4 y 5 de la mañana, se liberaban las cadenas y ahí era una Lo Me que encanta, sé. se Una liberaban pros- las Se cadenas. liberaban las cadenas, es Sí, muy sí, poético. sacaban las cadenas. Para algo porque que no porque dijimos. Búnker tenía mucha seguridad. Eso, justo iba a decir eso. Búnker Pero tenía muchísimo. patobicas. Mucho. Muchos adentro. Mucho, adentro, afuera. Sí. En los baños, o sea, en todos lados había. Yo esto que contás de la cadena estoy viendo al Sí, patobica sí, era así. y tipo no pasás. Increíble. Tal cual, Sí. tal cual. Y bueno, lo que pasa es que también se da la cuestión de que los dueños de este espacio eran un grupo de comerciantes que ya tenían varias experiencias desarrolladas en boliches. Entonces hay algo de ese sistema de funcionamiento que es muy distinto a los otros. Cuando hago las entrevistas lo que me dicen es que era como una especie de mega empresa, digamos, ¿no? Sí. Como que todo funcionaba muy aceitado. Pero era una vaca lechera, o sea, era. Negocio seguro, Y obvio, sí. se movía muchísima ¿Qué dinero. cantidad de gente entraba? ¿Saben? ¿Vos lo tenés documentado, Jo? No tengo la cantidad exacta, Ujú. Pero explotaba. sí, Sí. lo que me han dicho es que era como que estaba hasta las manos, digamos. Ujú. Y es re Hay que lindo traer como- a Gloria Gaynor, ¿no? Para, Exacto. o Obvio. sea, imagínate. No, y bueno, sí, Gloria Lo Gaynor. comía. Lo comía, eso te iba a decir un montón. Sí, Gente que no. artistas Que era top en ese momento. O sea, no es Plaza lo comía Azúcar ahora. Moreno. Sí. Hay que pagar eso. Bueno, y RuPaul, que ahora RuPaul, es como una sí. cosa bastante famosa. Bueno. Sí, ahora no sé, no lo podríamos pagar a RuPaul. Claro. No, era un boliche. A ver, no había turista que no quisiera ir a Búnker. Sí, qué lindo. Todo el mundo era Che, conocido. nos quedan 8 minutos y yo quiero como, bueno, que José cierre un poco al menos la presentación que trajo, pero también hablar de las charlas sobre NUMSAM, de este, Ah. que lleguemos a hablar de eso, aunque sean 2 minutos. Perfecto. Bueno, no, lo que me gustaría, así como para cerrar, es que esto que vimos es, como abogo por entenderlo y espero haberlo expresado, arquitectura sin mediación de arquitectos, digamos, ¿no? Un desarrollo formal, sí, como arquitectura sin arquitectos, desde luego. Y me gustaría mostrar 4 hallazgos provisorios, ¿no? Que es que, bueno, las prácticas sexuales y de sociabilidad también producen ciudad. La ciudad no se explica sin esto, o se explica de forma incompleta sin los espacios del ocio, que no son solo los de los varones gays. Después de que durante los años 90 estos espacios comienzan a materializarse en una infraestructura urbana más estable, que antes estaban dispersos. Y después que la producción de ese espacio no depende necesariamente de un proyecto arquitectónico convencional. Entonces allí también uno podría preguntarse, bueno, ¿qué otros espacios, tomando esta historia como inspiración si querés, están quedando fuera de la historia de nuestra ciudad y de la historia de la disciplina por distintos motivos, ¿no? Y que se producen de forma como esta, sin mediación de arquitectos. Y después, que cuando estos espacios desaparecen, personas como Marcelo, como vos, Lore,
son quienes pueden traerlos a vivir, digamos, ¿no? Porque es desde allí, desde Sí, esos de la archivos, memoria, claro, de desde memoria la viva oral, y activa, sí. que pueden aparecer, si no, no están. Y sobre el círculo de investigación, nos conocimos por esto. Claro. Estoy dirigiendo... Falté a tu primera clase, No, perdón. todo bien, me perdonamos. ¿Me perdonan? Con un grupo de colegas tenemos 2 espacios formativos, una pasantía en la Facultad de Arquitectura, una pasantía de investigación para estudiantes, y otro que es el Círculo de Estudio en la Universidad Nacional de San Martín, donde abordamos estos emprendimientos comerciales desde la perspectiva del diseño y la arquitectura, porque creemos que no solo, digamos, pasa cuestiones del texto, sino cuestiones que desde la imagen podemos reponer de una forma más cabal para dar cuenta de estas espacialidades. Bien, ¿y cómo fue el viernes la presentación? Estuvo bueno, vinieron bastantes personas, a pesar de que llovía y Sí, era horrible, ay, perdón un que día no fue. desagradable, y estuvo buenísimo, como que mucha gente de muy diversas disciplinas, estudiantes, usuarios de estos espacios. ¿Arquitectos? ¿Arquitectos? Sí, bastantes. Mira. Diseñadores industriales, gráficos, y personas que gestionan estos espacios actualmente, que han cambiado mucho, y ahora son, digamos, algunos perviven, pocos, pero como el modo de sociabilidad más típico es la fiesta y el evento más esporádico. Bien, bien. Me quedé con una frase que igual no la dijiste, pero yo la leí, que es: no se trata de decir que todo espacio es arquitectura. Claro, sí, porque creo que, digamos, yo no estoy diciendo estos espacios que no lo produjo un arquitecto, un colega, no es arquitectura, claro. O es arquitectura. Lo que digo es que podemos pensarlo desde la arquitectura y podemos llevarnos elementos que nos aporten a nuestra práctica y que son significativos para las personas, que creo que es lo más importante, ¿no? Cuando hacemos arquitectura moldeamos la vida de las personas, las hacemos más dignas, más habitables, le damos una vida, podemos hacer una vida vivible o también todo lo contrario. Bien, bueno, muchas gracias, José, por haber estado acá. Marce, ¿querés contar algo más? No, me quedé pensando en lo que decía José, que realmente para nosotros fue que nos alojaran todos estos espacios, fue realmente maravilloso, porque veníamos muy castigados, muy golpeados, muy ocultos, muy prohibidos. Entonces de pronto tener tanta oferta fue una época extraordinaria. O sea, extraordinaria en esto, en todo lo que se generó. Sí. Y bueno, y los contactos y todo que se daban en estos espacios, que no son arquitectura, pero para nosotros eran una fiesta, ¿no? Sí. Bueno, millón de gracias No, a los al dos. La verdad me hizo contrario. muy feliz. Muchas muy gracias feliz. a vos por el Fue un espacio, programa igualmente. muy, sí, y a Por Javi, colegas que están ahí gracias, Javi Martínez, un Y a genio vos, que Marce. sí, No, por favor. al Bueno, nos vamos a contrario. despedir con esta emisión particular de diseño que incluyen ecomedios. Nos vemos el miércoles que viene.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,